la magnitud y arquitectura del universo, la coherencia de sus leyes físicas y espirituales, la majestuosidad de los mares, la belleza de la tierra, son las huellas de una poderosa creación, la cual fundó nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra de Dios. Bienvenidos a Palabras de Vida, con el pastor Orson Vila. Damos gracias al Señor porque estamos estudiando este precioso libro, que es el libro más controversial que hay en la Biblia. Y nosotros estamos estudiando las 7 cartas que enviara nuestro Señor Jesucristo a las iglesias del Asia Menor. Podemos hacer un pequeño repaso. Las iglesias del Asia Menor era la Asia romana, provincia romana de Asia del Imperio Romano, no era el continente asiático. Y estas iglesias el Señor les escribió a través de su siervo Juan, que estaba desterrado en la isla de, ¿qué isla? Patmos. Una isla que pertenece a Grecia, que se encuentra a 80 kilómetros de Éfeso. Y esta isla de Patmos hubo un emperador que desterró allí al apóstol Juan. ¿Alguien me puede decir por qué lo desterró ese emperador? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted recuerda qué ocurrió? Alguien, una mano se levanta, a ver, María. Un emperador que se llamó, ¿cómo se llamaba ese emperador? Domiciano. Domiciano quiso congraciarse con el apóstol Juan y, a diferencia del martirio, a diferencia de decapitación, quemarlo en la hoguera o crucificarlo, lo quiso freír en una gran caldera con aceite. Metieron amarrado al apóstol Juan para que se friera. Pero el aceite ni el fuego le hizo nada. El Señor lo guardó. Y cuando Domiciano lo sacó de allí, lo desterró para que muriera en la isla de Patmos. Pero fue allí donde el Señor se le reveló. ¿En qué día se le reveló? ¿Lunes, martes, miércoles? Dice Juan, estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor. El día del Señor es el domingo. Es el día que el Jesús aparecía a los discípulos, a los apóstoles, donde quiera le aparecía en domingo, honrando el domingo, y era el día que la cristiandad guarda, no el sábado que era para el pueblo hebreo. Hay denominaciones religiosas como los adventistas, como los gedionistas, que hacen un sincretismo del Nuevo Testamento con el Viejo Testamento y guardan el sábado. Eso es un error teológico. Jesús honró el domingo, sin embargo nació bajo la ley y él no guardaba sábado. Lo querían matar porque no guardaba, violaba el sábado. Y él resucitó en sábado, en domingo. Ascendió al cielo el viernes, en domingo. Se aparecía a los discípulos el lunes, el domingo. A Juan le apareció en la isla de Patmos el domingo. Envió su Espíritu Santo el miércoles, un domingo. Fíjese cómo el Señor honraba el domingo, lo tomaba porque era el día del Señor. Y entonces vemos que el Señor le escribe
a través de Juan en una revelación a las 7 iglesias del Asia Menor. Pregunto yo, ¿era que solamente existían 7 iglesias en el Asia Menor? Y entonces, ¿por qué le escribió a 7 iglesias? Eran 7 iglesias principales de determinados distritos o áreas, pero en el Asia Menor había infinidades de iglesias. Pero estas iglesias el Señor le escribió porque eran paradigmas de iglesias con distintas características que no solamente representaban las iglesias literales que existían, sino que son tipos, esas iglesias, de la iglesia que a través de los 2000 años del cristianismo existirían. Hasta la iglesia de la Odisea, que es la última y es patonogmónica de los últimos tiempos cuando venga el Señor. Es decir que encontramos en este repaso las situaciones de las cartas a estas iglesias y vemos cómo la primera carta a la primera iglesia que el Señor le escribe es a la iglesia en Éfeso. Estaba a 80 kilómetros de la isla de Patmos. Y el Señor le escribe a Éfeso. ¿Por qué a Éfeso fue la primera iglesia que el Señor le escribió? Juan. Dice que era Juan Nápoles, que era una posición geográfica importante que tenía puerto. Éfeso no era la capital de Asia Menor, de la provincia de Asia. Sin embargo, es la primera iglesia, la primera carta que dirige el Señor a la iglesia de Éfeso, porque era la ciudad más importante que en ese momento había en Asia. Tenía el puerto más grande, puerto marítimo, todos los procónsul, gobernadores, todos los que venían a la provincia de Asia entraban por Éfeso. Además, era una ciudad extremadamente comercial, pero era una ciudad muy bella, muy importante. Fíjese que a esta ciudad se le llamaba la luz de Asia. Ahora tenía Éfeso el templo más importante pagano que había, que era el templo de Artemisa, Diana de los Efesios, que usted ha leído en el libro de los Hechos cómo allí se formó una revuelta porque querían eliminar este templo. Es decir, que Éfeso era la ciudad más importante del Asia Menor. La segunda carta que manda el Señor se la manda a Esmirna. Es la segunda carta que envía a Esmirna. ¿Por qué razón? Alguien que me diga por qué la segunda carta es a Esmirna. Porque Esmirna era la ciudad después de Éfeso más importante y era la ciudad más bella de toda el Asia Menor. Algunos llegaron a decir que era la ciudad más bella que existía bajo la tierra. Yo no sabía que en aquella época faltaban calles, aquello era una ciudad primorosa. Pensaba que las calles eran de rocoso y de tierra. No, asfaltaban las calles. Esta ciudad era una ciudad esplendorosa. Ya le digo, algunos dicen la más bella, pero era una ciudad de mucho comercio también, muy importante. Y tanto Éfeso tenía una iglesia poderosísima. Fíjese que el Señor le está escribiendo al ángel de la iglesia para que dé el mensaje a la iglesia. Esmirna es la única iglesia que el Señor no la censura. Y le escribe a ella reconociendo
la labor que realizaba. Pero la tercera carta, la primera fue a Éfeso, la segunda a Esmirna, la tercera carta la envía el Señor a Pérgamo. Y mire la contradicción, Pérgamo era la capital del Asia Menor. Sin embargo, siendo la capital del Asia Menor, Dios le da el tercer lugar. Es la tercera carta que envía el Señor a Pérgamo. No dejaba de ser una ciudad muy importante. Pérgamo era la capital, es como decir Miami y Tallahassee. Tallahassee es la capital, pero Miami es más importante. Y Éfeso y Esmirna eran más importantes por su comercio y demás que el mismo Pérgamo, aunque Pérgamo era la capital. Y vemos que la tercera carta va a Pérgamo. Pero hoy, ¿qué carta vamos a estudiar hoy? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y hoy nos toca analizar el mensaje que el Señor envió a Tiatira, la cuarta carta que el Señor envía a Tiatira. Hechos capítulo 2, verso 18. Ya lo encontraron, último libro de la Biblia, no lo busquen en el Antiguo Testamento, último libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 18 dice, yo dije Hechos, pues estoy loco. Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. Oren por su pastor que está viejo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos lo que el Espíritu dice a la iglesia, oiga. Bien, estamos nosotros estudiando
la carta a Tiatira. Vamos primero a dar una descripción de Tiatira. Vamos a hablar que Tiatira estaba ubicada en la carretera que conectaba a la capital de la provincia de Asia, a Pérgamo, con Sardis. Estaba en esa carretera y seguía hasta Filadelfia y Laodicea, Esmirna y Bizancio. Es decir, que la importancia que tenía Tiatira estaba situado en la vía principal, en la carretera que daba entre Pérgamo y Sardis, dos de las ciudades e iglesias que también le escribe el Señor, y dice que esa carretera alcanzaba otra población donde estaba otra iglesia, la de Filadelfia y la de Laodicea, y ya habíamos estudiado Esmirna. Fíjense que Tiatira está situada en una vía principal que casi alcanzaba esa carretera a todas las iglesias que el Señor les escribía. Pero Tiatira, esa carretera donde estaba Tiatira, dice que por allí pasaba el correo imperial. Fíjense si era una vía principal, que el correo del imperio pasaba por Tiatira y por esta carretera. Y Tiatira era una gran ciudad comercial, una gran ciudad comercial. Ahora es bueno destacar que cuando estudiamos las 7 cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias del Asia, la más larga de las cartas es la que escribe a la iglesia de Tiatira. Siendo la más larga, era dirigida a la iglesia y a la ciudad menos importante. Tiatira, mire que es la 4ª carta. Antes que Tiatira estaba Éfeso, estaba Esmirna, estaba Pérgamo. Sin embargo, la carta que le hace el Señor es la más larga de las 7 cartas. Y es que Tiatira tenía un gran problema. Tiatira tenía virtudes, pero la iglesia, recuerde que estas cartas es a la iglesia, estamos hablando de Tiatira, es la ciudad, pero el Señor dirige esta carta al ángel de la iglesia para que la lea a la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira tenía un gran problema. Y eso es lo que vamos nosotros a estudiar hoy. El problema que tenía Tiatira. Pero tengo que decirle que como Tiatira estaba entre Pérgamo, que era la capital, y Sardis, tenemos que decirle que a Tiatira se le consideraba la puerta de entrada a Pérgamo. Por lo tanto, tenía una guarnición armada Tiatira para defender a Pérgamo, porque para llegar a Pérgamo había que pasar por Tiatira cualquier ejército enemigo, invasor. Por lo tanto, Tiatira era la puerta de Pérgamo y tenía una guarnición militar grande, fortificada, por si venía un ataque, ellos frenarlo. Tiatira no tenía las condiciones geográficas para vencer a un ejército enemigo que viniera, porque no tenía montaña, estaba en un llano, pero sí servía de contención. Cualquier ataque enemigo, la guarnición de Tiatira la frenaría, en lo que Pérgamo se preparaba para recibir el ataque. Ahora, cuando analizamos Tiatira desde el punto de vista espiritual, que es lo que se está resaltando en todas estas cartas, vemos que Tiatira no tenía una gran importancia religiosa. No tenía una gran importancia religiosa. Nosotros dijimos de Éfeso
que estaba una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la gran diosa Diana de los Efesios, que no voy a describir aquí, pero era un templo que tenía 1,5 cuadras de larga por casi 1 cuadra de ancho, y tenía 120 columnas enchapadas en oro y mármol. Era un templo que se habla de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa. Y vemos nosotros que Éfeso tenía una iglesia poderosísima. Había gran pecado en Éfeso, pero la iglesia era majestuosa, era poderosa, al igual que en Esmirna. Sin embargo, en Tiatira no había un templo tan fastuoso como el Diana de los Efesios en Éfeso. Lo que espiritualmente, religiosamente había en Tiatira era un altar de adivinación con una pitonisa llamada Samabati. Lo único religioso pagano que había en Tiatira era este santuario de adivinación con esta pitonisa mundana, lógicamente llamada Sambati, pero tenía una iglesia fuerte, Tiatira. La iglesia del Señor estaba allí. Es a la que el Señor le escribe. Y tenemos que decir que Tiatira era también un gran centro comercial. Era una ciudad de mucho comercio. Comerciaba tintes para teñir telas, lanas, pieles, lino. Comerciaba bronce, ropas. Era un gran centro de venta de esclavos. Había muchos alfareros, panaderos. Es decir, que era una ciudad vastamente comercial. ¿Sabe quién nació y vivía allí en Tiatira? Vivía Lidia, la vendedora de púrpura, que se encontró Pablo cuando fue a Filipo. Esta mujer que se convirtió al cristianismo, Lidia, la vendedora de púrpura, tintes purpúreos, era de Tiatira. Y vemos nosotros cómo la iglesia de Tiatira enfrentaba una gran situación. Y la situación que enfrentaba la iglesia de Tiatira, que es la importancia por lo que el Señor le escribe, es que el paganismo que había en Tiatira, la corrupción moral que había en Tiatira, era tal que la iglesia se vio contaminada. Alabado sea el Señor. ¿Qué problema? ¿Qué problema? La iglesia está aquí, dijo el Señor, para que sea sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia no se puede contaminar con el mundo. ¿Sabe lo que dijo el gran D.L. Moody? Dijo esta expresión: mucha iglesia en el mundo y mucho mundo en la iglesia. Be careful. Tenga mucho cuidado. La iglesia tiene que ser la iglesia del Señor. Ay, pero I live in America. In the custom in America and the used to is mundanalidad. Tenga cuidado que la iglesia sea en Rusia, en España, en Francia, en Israel, en Estados Unidos. La iglesia tiene que ser la iglesia. Que me decepcionan esos pocos amenes. La iglesia tiene que ser la iglesia. La iglesia no se puede parecer al mundo. La iglesia no puede concomitar con el mundo, ni dejar que las prácticas del mundo se metan en ella, ni ella meterse en el mundo. No.
que te digan arcaico, que te digan vieja, que te digan viejo, que te digan religioso, que te digan fanático, que te digan lo que quieran. La iglesia tiene que ser la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y el gran problema que tenía Tiatira es que, como ya les dije, usted a lo mejor pensará, bueno, ¿y para qué el pastor menciona tanto que si vendía tintes de púrpura, de lino, si vendía cobre, si vendía bronce, si vendía esto, si vendía lo otro? ¿Por qué el pastor está hablando de tantas cosas que a mí no me interesan? Si te interesa, porque tú vas a ver por qué razón. Y es que sencillamente en la ciudad de Tiatira existían muchos gremios. Los gremios eran asociaciones que agrupaban a aquellos vendedores de determinados productos. Estaba el gremio de las tintas purpúreas, estaba el gremio del lino, el gremio de los esclavos, el gremio. Y a esos gremios pertenecían todos los que vendían un tipo de producto o fabricaban. Existían muchos gremios en Artemisa, no, en Tiatira. Y ahora recuerdo yo un predicador, un joven que empezó a predicar y estaba predicando acerca de Zaqueo en Jericó, cuando Zaqueo se encaramó en el árbol. Y cuando él estaba predicando, dice, y Samuel se encaramó en aquel árbol. Pero se da cuenta de momento que metió el pie. Samuel no es Zaqueo. Y entonces arregló y dijo, Samuel, ¿qué haces allá arriba en el lugar de Zaqueo? Había que arreglar. No es Artemisa, es Tiatira. Y vemos nosotros, mis queridos hermanos, cómo en estos gremios, estamos hablando de una ciudad, mire ustedes, ¿qué es lo que son ustedes? Comerciantes, empleados, trabajadores, tienen sus negocios, muchos de ustedes tienen negocios, tienen clínicas como Lidia, tienen allí mi hermano Daniel, pues tiene una compañía de hacer cerca, el otro, ahí tiene Noel, tiene su compañía de reestructurar casas y apartamentos, el otro, usted se ve afectado por esta ciudad, usted forma esta ciudad, usted edifica esta ciudad. Bueno, en la iglesia de Tiatira, los miembros de Tiatira vivían en Tiatira y trabajaban en todos estos negocios, pero en esos gremios que se formaban por cada uno de esos trabajadores y trabajo, los cristianos tenían que pertenecer. ¿Y sabe lo que hacían? Estos gremios daban fiestas, estos gremios daban orgías. Y en estas ciudades paganas, casi siempre cuando se mataba un animal se ofrecía a los ídolos. Y entonces esa carne ofrecida a los ídolos era lo que daban en la fiesta. Y existía paganismo porque esta ciudad de Tiatira era una ciudad muy pagana, muy corrompida. Es bueno que usted sepa, y ahorita vamos a hablar de esto, que las relaciones ilícitas sexuales eran el diario vivir de esta ciudad. Incluso ellos le rendían culto al dios de la fertilidad. Por lo tanto, el adulterio, la fornicación, la lascivia, eso era normal porque ellos creían que con eso honraban al dios de la fertilidad. Y entonces la iglesia se abstenía de ir a esos gremios, a esas fiestas, y lógicamente eso limitaba a los miembros. Vamos entendiendo un poquito la situación de Tiatira, ¿verdad? El problema de esta iglesia. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia en el versículo 20? Mire lo que le dice el Señor a esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos nosotros cuando leímos esta carta a Tiatira, que mire cómo comienza el Señor la carta y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. ¿Sabe lo que significa eso? Ojos penetrantes para condenar el pecado, la maldad. El que tiene ojos como llamas de fuego, el que escudriña, el que sincera, el que quema. El que no admite el pecado y tiene pies semejante al bronce bruñido. Esto habla de estabilidad, esto habla de gobierno, el bronce bruñido. Esto habla de equidad. Ese que tiene ojos como llama de fuego y pie como bronce bruñido, ese es el que te escribe. Yo conozco tus obras. ¿Qué crees tú? ¿Que Dios no te conoce? ¿Que Dios no sabe quién eres? Me voy a esconder como Jonás en una embarcación. Me voy a meter como Adán detrás de un árbol. Y el Señor lo llamó y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Estoy aquí. Ah, comiste del árbol que te dije que no comiera. Él lo sabe todo. Dice: conozco tus obras. El pastor no tiene que conocer tus obras. La iglesia no tiene que conocer tus obras. Con que Dios lo conozca basta. Y Él conoce tus obras. Él conoce mis obras. Él conoce tus pensamientos, mis pensamientos, lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Si de verdad tú amas a Dios o no lo amas. Si de verdad tú quieres buscar al Señor o no. Él lo sabe. No podemos engañarlo. Y el Señor le está diciendo a el ángel de la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor, sé que me amas, y fe, tienes fe, y servicio, tienes servicio. El amor se convierte en servicio. Si tú amas, tú tienes obras de amor. Yo conozco que tú me amas, yo conozco que tú tienes fe, yo conozco que tú tienes servicio y tu paciencia. Conozco que tienes paciencia y aun que tus obras postreras son más que las primeras. Ay, qué lindo. Gloria al Señor. Qué bueno que podamos decir: Felipe, tus obras postreras son más que las primeras. Yo leo toda la lista de los diezmadores de la iglesia. Usted ve esta semana, mañana lunes la tesorera me está entregando a mí la lista de todo lo que entró por diezmos, ofrendas. Yo me siento a leer los hermanos y cuando yo veo que este hermano el mes pasado diezmó $20 por semana, pero ahora está diezmando 40. Gloria a Dios. Dios lo está bendiciendo, Dios lo está prosperando. Qué bueno. Cuando veo que vienen a los matutinos, ¿no es? Cuando veo hermanos nuevos que vienen a las 5 de la mañana a los matutinos, digo: aleluya, gloria al Señor. Todos los días tenemos un matutino a las 5 de la mañana aquí, de 5 a 7 de oración. Digo: qué bueno, gracias al Señor. Se incrementa cuando veo los hermanos que están buscando, que están sirviendo, que me dicen: pastor, yo quiero servir en algo. Cuando hay un drama, cuando hay algo, yo quiero servir. El grupo evangelístico, vamos a dar el retiro evangelístico. Bueno, pues yo vengo ahí para aprender más y yo quiero servir, yo quiero predicar. Ayer tuvimos un lindo servicio de ayuno y oración allá en el Southwest. En el Southwest damos todos los sábados un ayuno en diferentes casas de los hermanos. Los ayunos los damos en la casa. Yo pregunto el domingo: ¿quién quiere el ayuno de este día? Y levantan el ayuno. Ponemos la dirección. Abraham pone la dirección ahí en el televisor. Y de 9 a 12 tenemos un ayuno. Tocó en casa de la hermana Amor y fuimos un gran grupo de hermanos. Vinieron, ella invitó a americanas del vecindario. Unas tenían cáncer, otras tenían enfermedad de la vista, otras tenían otra cosa. Hicimos un ayuno bilingüe.
Y entonces, sí, porque había un montón de americanas allí, aquello, yo usted sabe, yo hablando speaking tongue. Y aquello fue tremendo, el ayuno ahí, nos gozamos. Pero qué lindo que cuando el ayuno terminó, un grupo de hermanas me dijeron, ahora vamos a repartir tratado y evangelizar. Qué bueno, ahora se iban llenas del poder de Dios a evangelizar. Y yo me gozo cuando veo hermanos que se afilian al grupo evangelístico, que vienen a buscar a Dios, a trabajar, a servir al Señor. Aquí hay oportunidades de servir al Señor. Y está diciéndole el Señor a la iglesia de Tiatira, yo conozco tu amor, tus obras, tu fe, tu servicio, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, analice, si usted ve que usted no está creciendo espiritualmente, diga, ¿qué está pasando? Hay un parásito, hay comején, hay termitas tengo yo dentro que no me dejan crecer. No, yo tengo que crecer espiritualmente. ¡Qué lástima! Cuando hay hermanos y hermanas que en vez de dar pasos hacia adelante, dan pasos hacia atrás. Como el cangrejo. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres un crack? ¿Tú eres un cangrejo? ¿Eres una jaiba? No camines para atrás ni camines para el lado, camina hacia adelante. Gloria al Señor. Cada día más comprometido con Cristo, cada día buscando más, que tenga que decir el Señor, conozco que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! A veces me dice la secretaria, la hermana Magali, ay, pastor, yo no sé cómo usted puede. Y yo, ¿qué es lo que yo puedo? No, que usted todos los días en esto ahí. Hoy es el día de descanso. ¿Qué descanso? Yo no tengo descanso. Yo quiero que el día que Dios me lleve trabajando, sirviéndole a Él. No que me lleve con una pata levantada en un hospital y una manguera metida por la boca. No. Yo quiero estar cuando tú me lleves sirviéndote. Gloria al Señor. Alabado Jesucristo. Mejor es gastarse que oxidarse. Conozco que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor lo reconoció primero. Pero en el verso 20 le dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Perfecto no hay nadie. ¿Verdad que no hay nadie perfecto? El Señor le dijo a Tiatira, la reconoció, pero dijo, tengo unas cositas contra ti. ¿Y qué es lo que tienes contra mí, Señor? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, no dijo el Señor que es profetiza, no, que se dice profetiza, no era nada, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál era el problema que censura el Señor? Le dice, porque hay gente que está en fornicación, porque hay gente que está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. No, esa no fue la censura. La censura es que tú se lo toleras. La censura es que tú se lo toleras, tú se lo admites, tú se lo permites. ¿Sabe lo que dijo el reverendo Billy Graham, ese evangelista que ha ganado miles de almas para Cristo? Dijo, cuando comenzamos a tolerar, perdemos nuestras convicciones. Cuando usted empieza a tolerar, pierde sus convicciones. Y la primer censura que le hace el Señor a esta iglesia es precisamente toleras en medio de ti a esa mujer llamada Jezabel. ¿Se acuerda usted el tiempo de Elías, el profeta, la Jezabel, aquella esposa de Acab? ¿Se acuerda de esta Jezabel? Dice que esta Jezabel era una mujer maligna, una mujer corrompida. Y ahora se le llama aquí a esta mujer, dice, tienes ahí esta mujer. Y voy a hacer un alto porque ¿quién es esta mujer? Algunos, los teólogos se ponen a estudiar. Y cuando estudian el griego, el original bíblico dice, y a esta tu mujer, Jezabel. Algunos dicen, bueno, le está hablando al ángel de la iglesia, sería la mujer de él, que era la que estaba haciendo todo esto. Descartaron, bueno, no puede ser la mujer
del obispo, el ángel de la iglesia, porque tampoco habían argumento. Algunos pensaban, Lidia era de Tiatira, la vendedora de púrpura. Ella se convirtió y regresó a Tiatira. Vaya, a lo mejor dentro de la iglesia, porque era una que estaba dentro de la iglesia. A lo mejor dentro de la iglesia esta Lidia se corrompió. Pero el mismo escritor dice, le pedimos disculpas a Lidia porque no creemos que la historia dice nada de ella al respecto. Y entonces empezó a analizar el escudriñador de estos temas y pensó que esta era una miembro de la iglesia, era una mujer influyente, una mujer que estaba tratando de llevar a la iglesia de Tiatira a la fornicación y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y es bueno, mis queridos hermanos, cuando hablamos de fornicación. Esta palabra fornicación, hay dos palabras que se parecen, uno es adulterio y otra es fornicación. El adulterio se comete cuando una persona está casado y tiene relaciones maritales o sexuales fuera del matrimonio, eso es adulterio. Pero la fornicación viene de la palabra fornicaos o la palabra porneia. En griego, porneia significa fornicación y se refiere la fornicación a cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Es decir, toda práctica fuera del matrimonio, no está casado, me acuesto con cualquiera, vivo con cualquiera, estoy con cualquiera. Eso es fornicación. Pero hay un sentido también espiritual o figurado, que por este término, fornicación, se tiene también la idolatría o apostasía. Es un término muy usado en el Antiguo Testamento cuando Dios le reclama a Israel que le ha sido infiel. ¿Por qué? Porque se ha puesto a adorar imágenes, se ha puesto a adorar ídolos paganos de las naciones vecinas. Y Dios le llamaba la adúltera, la fornicaria, porque Israel era la esposa de Dios, como la iglesia es la novia de Cristo. Y el Señor le decía, has adulterado, has fornicado. ¿Por qué? Porque tenía prácticas de idolatría. Ahora se usa este término porneia, hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero espiritualmente hablando también la fornicación espiritual, tener otros dioses o apostasía. Fíjese, si en Israel era condenable la fornicación, que un joven recién casado, una pareja recién casado, tenían que dar señales de virginidad y se acostumbraba entonces que la primera noche que tenían relación, una pareja tenía que enseñar la prenda que había sangre, porque había virginidad, se había deflorado a la muchacha y esto señalaba que esa mujer no había tenido relaciones sexuales en su vida de soltera, porque si no había prueba de virginidad, a esa mujer la apedreaban y la mataban. Fíjense cómo eran las leyes en Israel, qué exigentes eran. Por eso nosotros estamos viendo también que si un hombre violaba a una joven virgen, si un hombre en Israel violaba a una joven virgen, tenía que pagarle 50 siclos de plata al padre de indemnización, se tenía que casar con la muchacha y nunca podía abandonarla. Por cuanto él la había violado, él no podía abandonarla en toda su vida, no podía darle cartas de divorcio, no podía abandonar a esta mujer por cuanto él la violó. Mire cómo eran las leyes. Y si no se quería casar, le pasaban la cuenta. Por eso estamos hablando que fornicación, porneio. A ver, ¿cómo se dice? Porneio. La fornicación
tenemos nosotros que incluye todo tipo de lascivia. Todo tipo de lascivia. Toda práctica aberrante sexual es porneia. De ahí viene también la palabra pornográfico. Todo. Ahí dice, no, yo lo que veo es en la laptop. Sí, no, yo veo algunas cositas de pornografía en la laptop, en la televisión, prácticas mundanas, corrompidas. No, yo no lo hago. Lo estás viendo. Eso es fornicación. Delante del Señor tiene esa condena. Una vez una hermana de esta iglesia que no están aquí me vino a ver y vino a ver la pastora. No, porque mi esposo ve pornografía. Y lo veo en la computadora viendo pornografía. Y entonces habían acusaciones de pornografía. Cuídese de toda la basura. Que sus ojos vean lo que sea santo, lo que sea puro, lo que tenga que ver. Que su vida esté mezclada en la vida de santidad. No se meta en lascivia, no se meta en toda corrupción, porque fornicación incluye todo tipo de lascivia, toda práctica aberrante sexual es fornicación y Dios condena la fornicación. ¿Me dan libertad para hablar? Les pido permiso para hablar. Y lo que voy a decir lo digo con todo respeto. Siento que hay muchos que no están hoy aquí por distintos motivos. Pero a veces hay hermanas que cuando nosotros le aconsejamos se unen a un hombre sin casarse. Y la pastora y yo le aconsejamos, no cometa ese error, no vaya usted a hacer eso. La unión conyugal sin matrimonio es fornicación, es pecado delante de Dios. Y aunque le aconsejamos y aunque se lo decimos, se unen al hombre. Pero espera que al poco tiempo vienen los gritos. Al tanto tiempo viene la cosecha, vienen los lamentos. Y ese hombre, mujer, que tú te entregas a él sin casarte, sin que él tenga compromiso contigo, te va a dar una patada en cualquier momento. Te va a abandonar en cualquier momento. Ni lo vas a tener a él, ni tiene la bendición de Dios, porque no tienes la bendición de Dios. Te lo tengo que decir, te pedí permiso para decírtelo. No tienes la bendición de Dios. Estás en fornicación, no tienes la bendición de Dios. Estás en una unión ilícita, no tienes la bendición de Dios. Tienes que casarte, tienes que soltar esa relación. Alabado el Señor. Alabado el Señor. El gran pecado que le señala el Señor al ángel de la iglesia de Tiatira: toleras a esa mujer que induce a mi pueblo a fornicar. Induce a mi pueblo a comer comida sacrificada a los ídolos. Vamos a leer a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en la carta que escribe a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 6, verso desde el 9 vamos a leer. Primera de Corintios 6, 9. Dice Primera de Corintios 6, 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Se lo vuelvo a leer porque yo sé que usted no oyó. Sacúdase la oreja porque hay algún grumo allí de cerilla, de cerumen. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora da una relación de los injustos. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos, de algún lugar Dios nos sacó. No importa lo que tú eras, las cosas viejas quedaron atrás, Dios te hizo nueva criatura. Pero esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No importa quién tú fuiste, si fuiste un homosexual, una lesbiana, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un criminal. No importa, cuando has venido a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que no puedes es, llamándote cristiano o cristiana, llevar una vida de corrupción, de fornicación, de adulterio, de pecado, de homosexualidad, de lesbianismo. No, eso no puede ser, porque dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. No tienen entrada al cielo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entrar al cielo? Levanten la mano los que quieren entrar al cielo. Hay que entrar al cielo. Y dice el Señor, es mejor que entre al cielo sin un brazo. No coja lo que no es tuyo. No estés llamando a Robertico. Sí, porque hay algunos que le tienen un cariño a Robertico. Todo lo que ven puesto mal, lo cogen. No, esto Dios me lo puso delante. Esto es bendición de Dios. Este dinerito, este asuntico. No. Deja a Robertico que se vaya para otro lado. Usted es una nueva criatura. Usted anda en los caminos del Señor. Ahora tiene que aprender a leer la Biblia y ver lo que Dios establece. Pero no podemos vivir como en el mundo. No podemos llevar la misma vida que antes teníamos en el mundo. Seguir eso, porque no, nueva criatura somos delante de Dios. Y hay que luchar contra el pecado, hay que luchar contra la maldad, porque somos pueblo santo. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que guardarnos de la corrupción, de la maldad, del pecado de este mundo. Alabado el Señor. ¿Me dan permiso para seguir hablando? Fíjense lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí en 1 Corintios 6, 9. Ahora vamos a seguir leyendo el 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Sí, mi querido hermano y mi querida hermana, tenemos que luchar contra las corrientes. Y vamos ahora a United States Pro Company. Vamos a hablar de este país.
Este país donde la mundanalidad pulula. El pecado pulula. ¿Y cuál era el problema de Tiatira? Que los gremios y la conducta que había caía en todo tipo de inmoralidad, fornicación. Venía el cristiano, bueno, no, esa carne primero se la ofrecieron allí a San Patricio y ahora tú te estás comiendo la carne esa ofrecida a los ídolos. ¿Cuál era la situación? Que los verdaderos cristianos no pertenecían a los gremios. Eso les frenaba su comercio, porque no pertenecía a los gremios donde se movía el movimiento allí de las ventas y todos los negocios. Pero el verdadero cristiano decía, no, Dios me bendecirá como Él quiera bendecirme, pero yo no me puedo mezclar con el mundo, yo no me puedo mezclar con las prácticas mundanas. ¿Por qué no? Porque yo vivo en Estados Unidos. No, mire, es que aquí se acostumbra que las muchachitas salgan con los novios y le dice el novio al padre, no, voy a llevar a la niña al cine. Ay, cuídamela, sí, yo te la voy a cuidar. Te la voy a traer enterita para acá. Hasta con una barriga te la voy a traer. Y entonces usted ve que los padres sueltan las hijas y las hijas andan por ahí y andan por acá. Y entonces ya la moda de este país es que una pareja que se gusta, dice, no, vamos a vivir, a ver si de verdad nos gustamos, vamos a irnos para un apartamento a vivir, si después nos gustamos nos casamos. Eso es pecado. Eso es fornicación y tú, papá y mamá, no puedes permitir eso. Y tú, joven, bueno, tenemos pocos jóvenes aquí, tú no puedes caer en eso. Tú tienes que guardar tu virginidad. Porque fíjese, si la virginidad es importante, que Dios a la mujer le puso un sello en su vulva para que no practicara ilícitamente la fornicación, sino un sello para cuando se case, quien se casó con ella pueda tener el honor de decir, yo desfloré a mi novia y esta es mi mujer. Hay un sello, Dios guarda, Dios puso un sello, el himen, ahí en la mujer. No podemos caer en práctica mundana, vivamos en África, en Angola, en Estados Unidos o en España. No podemos caer. Si somos cristianos, tenemos que guardarnos para Dios, porque nuestro templo nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y Dios nos anhela. No podemos caer en idolatría. Hay quien dice, no, es verdad, esta comida, aunque fue sacrificado a los ídolos, que para mí no tiene importancia, es verdad, pero si tú sabes que lo sacrificaron a un ídolo, no te lo comas. A veces a mí me han venido a brindar cake de San Lázaro, le digo, no, que va, si a mí el cake me hace daño. El cake me engorda. Yo no puedo comer ninguna basura de esa. Tú eres de Cristo, di yo soy de Cristo. Guárdate para Cristo. El Señor viene por ti. Las bodas tuyas serán en el cielo. Que cualquiera no puede entrar allí. En un banquejol que tiene el Señor preparado para los que le aman. El siguiente programa fue una presentación de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano, bajo la dirección del pastor Orson Vila, con templos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue, en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid.